Bienvenidos al curso de Matemáticas 2, conceptos básicos de la geometría euclidiana. Seguramente cuando eras niño alguna vez jugaste con Legos, dados o rompecabezas de diferentes formas que al apilarlos o juntarlos formabas torres pequeñas y también identificabas figuras geométricas para introducir diferentes piezas en un juego didáctico, como el círculo, el cuadrado, el triángulo, el hexágono. Formas que permiten incursionar en el inmenso campo de la geometría. Esta disciplina está fuertemente inmersa en nuestra vida cotidiana. Gracias a ella puedes desarrollar habilidades de creación e imaginación. Por ejemplo, como un diseñador de muebles, de autos, de moda o de herramientas. Como un artista de artes plásticas, como un pintor o como un escultor. Todos ellos utilizan formas y el lenguaje geométrico como la simetría, la congruencia, la semejanza para producir lo que les interesa y que se adapta a nuestras necesidades. Comenzando con los conceptos básicos de la geometría euclidiana. La geometría euclidiana corresponde al estudio de los espacios geométricos que satisfacen los axiomas de Euclides. En el caso de que no conozcan la palabra axioma, por definición, un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite verdadera sin necesidad de una demostración. Un sinónimo de la palabra axioma puede ser la palabra postulado. Entonces, la geometría euclidiana corresponde al estudio de los espacios geométricos que satisfacen los axiomas o los postulados de Euclides. Estos postulados de Euclides o axiomas de Euclides son 5. El primer postulado indica que dos puntos, cualesquiera, determinan un segmento de recta. El segundo postulado indica que un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. El tercero indica que se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio. La cuarta, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Recordemos que los ángulos rectos son aquellos que forman 90 grados. Y por último, el quinto axioma de Euclides indica que por un punto exterior a una recta se puede trazar solo una única recta paralela. Después de determinar estos postulados, siempre es importante un examen diagnóstico. Así que lee detenidamente los siguientes planteamientos y reflexiona sobre los procedimientos que te permiten obtener las soluciones. Recuerda siempre realizar tu trabajo de forma ordenada y limpia. Lee detenidamente los siguientes planteamientos. En un cuaderno grafica los ángulos en el plano cartesiano. Para ello utiliza un plano cartesiano para cada 4 ángulos. Un ejemplo para resolver este ejercicio del examen diagnóstico es esto. Recuerda que un plano cartesiano corresponde a la intersección de dos rectas que son perpendiculares, es decir, forman 90 grados entre sí. Y está dividido en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El ejemplo A corresponde a un ángulo de 30 grados que está situado en el primer cuadrante. Segundo, determina los valores de los ángulos faltantes en las siguientes figuras. Tercero, resuelve las siguientes operaciones entre los ángulos indicados. Recuerda que los ángulos están expresados en el sistema sexagesimal, es decir, pueden expresarse con grados, minutos y segundos. En cada caso, subraya la respuesta correcta. Las respuestas al final del video. Vivimos diversas situaciones cotidianas donde se utiliza el lenguaje geométrico. Por ejemplo, la calle Leiden es paralela a la calle Sur, o la avenida Nápoles es paralela a la calle Leiden. Otra situación es, por ejemplo, decir que la maqueta del departamento está a una escala de 1 a 100. Así pues, los elementos básicos de la geometría implican la medición. La clasificación de las ramas principales de la geometría son
la geometría plana, la geometría analítica, la geometría algorítmica, la del espacio, la descriptiva y la proyectiva. Los elementos básicos necesarios para describir la geometría son el punto, el cual es un objeto que solo tiene posición, es decir, carece de una dimensión. Es considerado un concepto primario, es decir, solo es posible describirlo a través de otros elementos similares o parecidos. Algunas propiedades que podemos decir de un punto es que un punto tiene dimensión cero. Es una figura geométrica sin dimensión. No representa ningún objeto físico y puede describir una posición en el espacio determinada respecto a un sistema coordenado. ¿Cómo se representa un punto? Se usan letras mayúsculas para indicarlo. En el espacio donde se encuentre representado, utilizaremos letras mayúsculas para representarlo. El siguiente concepto es el de línea, el cual corresponde a un conjunto infinito de puntos. Es una forma que tiene largo, pero carece de un ancho y de un alto. Es decir, una línea es una forma de una dimensión. Las líneas pueden ser clasificadas en líneas rectas y curvas. La línea recta es un conjunto de puntos tales que dos puntos consecutivos se mantienen con la misma pendiente. Una línea curva es un conjunto de puntos tales que se encuentran en la misma dirección, es decir, entre cada par de puntos no existe la misma pendiente. Finalmente, el otro concepto que necesitamos es el concepto de ángulo, el cual es una abertura entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. A las semirrectas se le denominan lados del ángulo y se denota con este símbolo. Hay ciertas convenciones para medir ángulos. En el caso de medirlos en el sentido de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es negativo. En el caso de medirlo en sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es positivo. ¿Qué clasificación de ángulos se puede tener? Con base a la figura que se presenta, son 8 ángulos que se forman por la intersección de las líneas L, L1 y L2. La clasificación se hace por parejas como se muestra en la siguiente situación. Los ángulos correspondientes son el par de ángulos que están del mismo lado de la secante. Del mismo lado de las paralelas, uno es extremo y el otro es interno. Por ejemplo, el ángulo 1 y 5. El ángulo 2 y 6. El ángulo 3 y 7. El ángulo 4 y 8. Ángulos alternos. Es un par de ángulos que están de uno y otro lado de la secante por la parte interna entre las paralelas. Recuerden que la recta secante es la recta L. En este caso son los ángulos 3 y 6, 4 y 5. Alternos externos. Son el par de ángulos que están de uno y otro lado de la secante por la parte externa de ambas paralelas. Por ejemplo, el 1 y el 8, el 2 y el 7. También tenemos los ángulos opuestos por el vértice. En este caso, recuerden, el vértice es este punto. Entonces, aquellos opuestos por el vértice pueden ser el 1 y el 4, el 2 y el 3. Son aquellos precisamente que tienen un vértice en común. Los ángulos adyacentes tienen vértices en común y comparten un lado.
Por ejemplo, el ángulo 1 y 2 tienen el vértice en común y comparten este lado. El ángulo 1 y 3, vértice en común, comparten este lado. El ángulo 2 y 4, vértice en común, tienen este lado. Y finalmente, el 3 y el 4. Otra clasificación de ángulos son los ángulos complementarios. Y son aquellos tales que sean adyacentes y su suma sea un ángulo recto, es decir, sumen 90 grados. Si se tienen dos ángulos complementarios, un ángulo es complementario al otro. Veamos este ejemplo. ¿Cuál es el ángulo complementario de 62 grados? Pues el ángulo complementario A es aquel que sumado a 62 da 90 grados. En este caso, los ángulos pueden ser operados como si fueran variables algebraicas, es decir, se puede despejar. Al despejar el ángulo A complementario, nos queda que el complementario son 90 grados menos 62, que da 28 grados. Si lo vemos gráficamente, este ángulo 62 tiene este vértice, comparte con este ángulo de 28 grados, el cual es su ángulo complementario. Realiza el siguiente ejercicio en casa. A partir de la figura, determina el valor de los ángulos faltantes. Recuerda que estos tres ángulos adyacentes son complementarios, dado que el ángulo que se forma entre el lado D y el lado A es de 90 grados. ¿Cómo se miden los ángulos? Los ángulos se miden en el sistema hexagesimal y se utiliza un transportador para ello. El sistema sexagesimal indica que es un sistema basado en el número 60 para hacer las operaciones. Pueden haber dos tipos de transportadores. Un transportador semicircular cuya escala va desde 0 hasta 180 grados, o un transportador circular que sería un círculo completo con 360 grados. Por convención, los ángulos se miden alineando el centro del transportador con uno de los semilados del ángulo y ubicando donde se encuentra el otro semilado del ángulo. El valor obtenido en la escala del transportador será el valor del ángulo correspondiente. Recuerden que los ángulos por convención se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. El sistema hexagesimal es un sistema de numeración que emplea como base aritmética el número 60. Se utiliza el grado como la unidad de medida, el cual se define como la 360ª parte de una circunferencia. Una unidad más pequeña para medir grados es el minuto. El minuto divide a un grado en 60 partes, es decir, un grado tiene 60 minutos. Y otra unidad aún más pequeña es el segundo. El segundo divide a un minuto en 60 partes, es decir, un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, un grado tiene 3600 segundos. ¿Cómo hacer operaciones entre ángulos expresados en grados, minutos y segundos? Para hacer estas operaciones, se debe recordar que la máxima unidad que se puede tener en los minutos y en los segundos es 60. Así, la suma o resta de ángulos expresados de esta manera se puede realizar sumando los correspondientes valores en segundos, minutos y grados. Por ejemplo, ¿cuál será el ángulo complementario de 24 grados, 17 minutos, 32 segundos? Recuerden que el ángulo complemento es aquel que sumado da 90 grados. Despejando, podemos decir que el ángulo complementario A es
el 90 grados menos 24 grados, 17 minutos, 32 segundos. Para poder hacer esta operación, necesitamos restarle a 90 grados esta cantidad. Si eso es así, primero debemos expresar los 90 grados con sus respectivos minutos y segundos para poder operarlo. Noten que para poder hacer esta operación, 90 grados aún no está expresado con sus respectivos minutos y segundos. Entonces lo que debemos hacer es primero expresar los 90 grados en minutos y segundos. Así que para eso, 90 grados se puede expresar como 89 grados más 1 grado. Y recordemos que 1 grado son 60 minutos. Entonces esto es igual a 89 grados con 60 minutos. Ahora necesitamos agregarle segundos. Esto se puede expresar como 89 grados más 59 minutos más 1 minuto. Y recordemos que 1 minuto tiene 60 segundos. Luego, esto se puede expresar como 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Y ahora sí podemos hacer la operación respectiva porque 90 grados está expresado con minutos y segundos. Hacemos la resta de la manera usual, es decir, 89 grados, 59 minutos, 60 segundos, menos 24 grados, 17 minutos, 32 segundos. Recuerden que esta operación debe realizarse de la siguiente manera. Se restan los segundos con los segundos, los minutos con los minutos y los grados con los grados. Tenemos entonces que 60 menos 32 es igual a 28 segundos. 59 menos 17 es igual a 42 minutos. Y finalmente, 89 menos 24 es igual a 65 grados. Luego, el ángulo complementario que estábamos buscando es 65 grados, 42 minutos, 28 segundos. Respuestas del examen diagnóstico. Como cierre, tenemos que en esta secuencia se han estudiado los ángulos y su clasificación, según su medida y según la posición de los lados. Si observas con detenimiento el entorno donde te encuentras en este momento, te darás cuenta de la aplicación de esta figura geométrica y qué tantos beneficios te ha traído en el desarrollo y optimización de un sinnúmero de inventos y situaciones creadas por el hombre.